Mi nombre es Elias Harper, soy guardabosques en el Parque Nacional Banff, en Canadá. Elegí esta vida porque siempre me sentí más conectado con los árboles y el murmullo del viento entre las montañas que con el bullicio de las ciudades. Mi día a día transcurre entre senderos cubiertos de pinos, rastros de animales y ocasionales turistas que buscan perderse en la inmensidad de la naturaleza. Era temprano, apenas los primeros rayos del sol atravesaban la niebla espesa que se enroscaba entre los árboles. Estaba patrullando uno de los caminos menos transitados del parque cuando lo vi. Un ciervo majestuoso, inmóvil en el claro frente a mí. Desde la distancia, su figura se veía casi como una pintura, sus astas eran imponentes, y su pelaje parecía brillar bajo la luz tenue del amanecer. Pero algo no estaba bien. Mientras me acercaba, noté pequeños detalles que no encajaban. Su cuello mostraba una extraña tonalidad verdosa, y en su flanco derecho había marcas oscuras, como si la piel estuviera comenzando a descomponerse. El ciervo no reaccionó a mi presencia. Sus ojos, apagados, reflejaban una calma inquietante, como si la criatura estuviera atrapada entre la vida y la muerte. Me detuve a unos metros, mi instinto de guardabosques en alerta máxima. Esto no era algo común. El aire alrededor del animal parecía más frío, como si trajera consigo una advertencia que no podía ignorar. Los días posteriores al extraño encuentro con el ciervo pasaron con una sensación que no podía sacudirme. La imagen de su pelaje descomponiéndose y esos ojos vacíos me seguían incluso en la luz del día. Como guardabosques, he visto animales enfermos, heridos e incluso cadáveres. Pero esto era diferente, como si aquella criatura estuviera susurrándome algo que no podía entender. Esa noche, estaba en mi cabaña, agotado después de una jornada larga. Afuera, la brisa nocturna agitaba las ramas, un sonido que normalmente encontraba reconfortante. Pero, mientras me acomodaba en la cama, escuché algo que me hizo quedarme inmóvil. Era un gemido, bajo y gutural, como el de un animal sufriendo. Me levanté y caminé hasta la ventana. El bosque, envuelto en sombras, parecía tranquilo, pero el sonido persistía, más claro ahora. Parecía venir de algún lugar cercano, un lamento que se mezclaba con la oscuridad, cargado de un dolor que erizaba la piel. Tomé mi linterna y abrí la puerta, sintiendo el aire frío contra mi rostro. Di un par de pasos hacia el bosque, enfocando la luz en los árboles que se alzaban como figuras fantasmales. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, aunque no esperaba respuesta. La sensación de que algo estaba fuera de lugar volvió a inundarme, como si no estuviera solo, pero tampoco acompañado. El sonido se detuvo de golpe, dejándome en un silencio que parecía más inquietante que el lamento. Retrocedí lentamente hacia la cabaña, sintiendo cada músculo tenso. Justo antes de cerrar la puerta, escuché algo que me hizo congelarme, pasos ligeros, acompañados por un crujido lento, como si algo pesado estuviera avanzando entre las hojas caídas. Me giré hacia la oscuridad y encendí la linterna. Allí, entre los árboles, pude distinguir una silueta familiar. Era el ciervo. Sus ojos, esos ojos apagados, ahora parecían seguirme. Pero no se movió. Solo estaba allí, mirándome desde la penumbra. Cerré la puerta con rapidez y aseguré el cerrojo, aunque sabía que no había peligro físico. Algo más estaba sucediendo. La criatura no podía haber llegado hasta aquí, ¿o sí? Afuera, el bosque volvió a quedar en silencio. Pero en mi mente, el eco del lamento seguía resonando, como una advertencia o una súplica que no podía ignorar. A la mañana siguiente, desperté con el cuerpo tenso y la mente cargada de inquietud. Los eventos de la noche anterior aún rondaban en mi cabeza, y decidí que no podía ignorarlos más. Equipado con mi radio, una cámara y un rifle tranquilizador por si acaso, me adentré en el bosque, decidido a encontrar al ciervo o alguna explicación para lo que estaba sucediendo. El sendero estaba cubierto por una ligera capa de escarcha, y el aire matutino tenía un peso extraño, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración.
A medida que avanzaba hacia el claro donde lo vi por primera vez, comencé a notar algo perturbador. Había marcas en los árboles y en el suelo, profundos surcos, como si algo con garras enormes hubiera rasgado la corteza y arañado la tierra. Pero estas marcas eran diferentes de cualquier rastro que conociera. No eran de oso, ni de puma, ni de ningún animal común en el área. Eran más grandes, más erráticas, y algunas estaban acompañadas por una sustancia oscura y pegajosa que no quise tocar. Seguí las marcas, que parecían extenderse en un patrón caótico, como si algo hubiera deambulado sin rumbo o hubiera estado persiguiendo algo más. Sin embargo, no encontré huellas claras, lo cual era aún más desconcertante. Solo esos surcos y rastros extraños, que me guiaron más profundo en el bosque. Cada vez que me detenía a observar, tenía la sensación de ser observado a mi vez. Miraba alrededor, pero todo lo que veía eran árboles inmóviles y sombras que parecían bailar con el viento. La sensación era tan intensa que mi respiración comenzó a acelerarse, y cada sonido, una rama crujiendo, el aleteo de un cuervo, parecía amplificado. Durante los días que siguieron, volví a buscar. Patrullé las áreas cercanas al claro y revisé las cámaras de rastreo que teníamos instaladas en el parque. Pero no encontré nada. Ni el ciervo, ni más marcas, ni siquiera rastros de la sustancia extraña. Era como si todo lo que había visto hubiera sido arrancado del paisaje, borrado con una precisión inquietante. Mi frustración crecía. Cada noche regresaba a la cabaña con más preguntas que respuestas, y las imágenes del ciervo y las marcas seguían atormentándome. En ocasiones, me despertaba en medio de la noche convencido de haber escuchado de nuevo esos lamentos, pero cuando salía al bosque, solo encontraba el silencio. Los demás guardabosques notaron mi cambio, pero no supe cómo explicarles lo que estaba sucediendo sin sonar como un loco. Algo estaba pasando en ese bosque, algo que parecía escaparse de toda lógica, y cada día que pasaba, la sensación de peligro se hacía más tangible. Al quinto día, mientras revisaba un área cercana al río, encontré algo que me heló la sangre, un grupo de ciervos, muertos, sus cuerpos cubiertos por las mismas marcas de descomposición que vi en aquel primero. Pero esto era peor. Había signos de lucha, ramas rotas, tierra revuelta, sangre en el suelo. Parecía que algo los había atacado, algo que no dejaba rastros claros, solo destrucción y un silencio aterrador que se extendía como un manto sobre el lugar. Esa tarde, después del macabro hallazgo de los ciervos muertos, decidí seguir explorando, a pesar del nudo de ansiedad que se apretaba en mi estómago. Había algo que necesitaba ver, algo que sentía que estaba esperándome más adelante, aunque mi instinto gritaba que debía volver. El sol estaba a punto de ocultarse cuando lo encontré. En un claro al borde de un barranco, rodeado de árboles retorcidos, estaba el ciervo. O lo que quedaba de él. Su figura ya no tenía nada de majestuoso, había crecido de forma antinatural, con las astas extendiéndose en direcciones imposibles, como raíces deformes buscando en el aire. Su cuerpo, en avanzado estado de descomposición, se veía hinchado y grotesco. Pero lo más aterrador eran las nuevas extremidades, unas garras enormes, semejantes a las de un depredador, que sobresalían de su torso en ángulos torpes. Su cuello se torcía de forma antinatural, y su mandíbula parecía estar dividida, emitiendo un sonido entre un aullido y un gruñido que resonaba en el silencio del bosque. El ciervo, o lo que una vez fue, no se movía hacia mí. En cambio, parecía estar atrapado en un ciclo de dolor infinito. Sus ojos, que una vez me parecieron vacíos, ahora brillaban con una intensidad aterradora, como si algo más estuviera mirando desde dentro. De repente, se giró hacia un árbol gigantesco, un abeto de años incontables que dominaba el claro, y comenzó a golpear su cuerpo contra el tronco con una violencia desesperada. Cada impacto hacía eco en el aire, como un tambor macabro. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada, mientras aquella criatura grotesca repetía el acto una y otra vez. Con cada golpe, partes de su carne pútrida se desprendían y caían al suelo, llenando el aire con un hedor insoportable.
Finalmente, con un último impacto que sacudió incluso el tronco del árbol, el ciervo colapsó. Lo que quedó en el suelo fue un cúmulo de carne irreconocible, todavía humeando ligeramente en la fría noche. El bosque quedó en un silencio abrumador, como si todo lo vivo estuviera conteniendo la respiración. Me quedé ahí, de pie, con la linterna temblando en mi mano, observando el amasijo de restos frente a mí. Una sensación de alivio momentáneo fue reemplazada rápidamente por un temor más profundo. ¿Qué era aquello? ¿De dónde había venido? Y, lo más aterrador, ¿estaba realmente muerto? Di un paso hacia atrás, sintiendo que si me quedaba más tiempo, ese lugar, o lo que lo habitaba, podría reclamarme también. Guardé un recuerdo inquietante, el viento, antes tranquilo, ahora parecía susurrar palabras ininteligibles, como si el bosque estuviera hablando o advirtiéndome. Sabía que nunca volvería a ver el mundo de la misma manera. Esa noche, mientras regresaba a mi cabaña bajo un cielo pesado de estrellas que apenas brillaban, una sensación de pequeñez me invadió. El bosque, el mismo que había recorrido durante años como si fuera mi hogar, ahora se alzaba como algo desconocido, hostil y lleno de secretos que nunca podré comprender. Había pasado mi vida entre sus senderos, aprendiendo a leer sus señales y respetando sus ciclos. Pero lo que había presenciado en ese claro estaba más allá de cualquier cosa que mi experiencia o mi lógica pudieran explicar. Me senté junto al fuego en la cabaña, el crepitar de la madera pareciendo más fuerte de lo habitual, y reflexioné. Tal vez había cometido el error de asumir que el bosque era algo completamente descifrable, que todo lo que ocurría dentro de sus confines podía ser explicado con ciencia o experiencia. Pero esa noche aprendí algo diferente. Hay cosas en este mundo, fuerzas, entidades, quizás naturalezas antiguas y olvidadas, que existen más allá de nuestra comprensión. Y quizá no es nuestro papel desentrañarlas. No compartí con nadie lo que vi esa tarde. Cuando los turistas me preguntan sobre los misterios del bosque, les doy las respuestas tranquilizadoras que esperan. Pero en el fondo sé que bajo esa capa de normalidad hay un mundo que no entendemos. Un mundo donde el tiempo no transcurre igual, donde la vida y la muerte se entrelazan en formas que desafían nuestras creencias. Al final, mi deber como guardabosques no cambió. Todavía patrullo los caminos, cuido la fauna y guío a quienes se aventuran en este lugar. Pero ahora lo hago con una mezcla de humildad y respeto renovados. El bosque es mucho más que un ecosistema o un paisaje, es algo vivo, algo inmenso, y su verdadera naturaleza está más allá de mi entendimiento. Tal vez el ciervo, o lo que sea que se había convertido en él, era una advertencia. O tal vez simplemente era una ventana fugaz a un mundo que nunca debía haber visto. Pero no importa. Acepté que no tengo todas las respuestas y que, en algunos casos, lo mejor que puedo hacer es seguir adelante, confiando en que el bosque seguirá siendo tanto un misterio como un refugio. Continuamos. Mi nombre es Luca Koronen, soy finlandés y trabajo como guardabosques en uno de los parques nacionales más remotos de Finlandia, cerca del Círculo Polar Ártico. Desde niño, las vastas extensiones de bosques nevados y los cielos interminables me han dado una sensación de pertenencia y paz que nunca encontré en otro lugar. Pasé de explorar estos paisajes por curiosidad infantil a protegerlos con devoción adulta. Mi trabajo no es solo un empleo, es una manera de devolver algo al mundo natural que siempre me ha acogido. Esa noche, tras una larga jornada recorriendo senderos cubiertos de nieve y documentando rastros de alces, regresé a mi cabaña, un refugio modesto construido en madera robusta que cruje suavemente con el frío. Encendí la chimenea, preparé una taza de té caliente y me permití relajarme. Mientras las llamas proyectaban sombras danzantes en las paredes, me dirigí a la ventana, como lo hacía cada noche, para observar el bosque y la nieve bajo la luz de la luna. Fue entonces cuando lo vi. Allí, entre los pinos altos y cubiertos de escarcha, estaba un ciervo. No hacía nada fuera de lo común, simplemente estaba quieto, con la nieve acumulándose lentamente sobre su lomo.
pero sus ojos, esos ojos parecían perforar la oscuridad, clavándose en los míos a través del cristal. Sentí una extraña inquietud al observarlo. No había miedo en él, ni tampoco la cautela habitual de un animal salvaje. Era como si estuviera esperando, como si su presencia en ese momento tuviera un propósito que yo aún no entendía. Por un momento me quedé inmóvil, incapaz de apartar la mirada. El bosque, normalmente lleno de pequeños sonidos nocturnos, estaba en completo silencio, como si todo estuviera detenido. Aquella figura solitaria y espectral, cubierta de luna y nieve, parecía más una aparición que un animal. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué simplemente me miraba? Decidí apartarme de la ventana. Seguramente era un ciervo cualquiera, nada más. El bosque está lleno de vida, y no sería raro que un animal curioso se acercara a la cabaña al oler el calor o la comida. Volví a mi silla junto al fuego, aunque la sensación de esos ojos clavados en mí no desaparecía del todo. Era absurdo, he vivido entre ciervos y alces toda mi vida. No había razón para sentirme inquieto. Sin embargo, esa noche cerré las cortinas antes de ir a dormir, algo que no solía hacer. Al día siguiente, la rutina me distrajo. Caminé durante horas a través de senderos nevados, revisando trampas para control de fauna y anotando cambios en el entorno. Incluso llegué al lago congelado para verificar el grosor del hielo. Pero mientras estaba allí, algo captó mi atención, unas huellas en la nieve que no parecían tener sentido. Eran de ciervo, sí, pero parecían ir en círculos, como si el animal no supiera a dónde ir o estuviera perdido. Me agaché para examinarlas. Había algo extraño en ellas, un detalle que no lograba definir. Pero dejé pasar la inquietud, atribuyéndola al cansancio. Esa noche, mientras el silencio del bosque caía sobre la cabaña, lo vi de nuevo. Estaba allí, en el mismo lugar, inmóvil bajo la luz de la luna. Esta vez, el frío parecía más intenso, o tal vez era la atmósfera. Los mismos ojos oscuros, insondables, se fijaban en mí a través del vidrio. Traté de ignorarlo, cerré las cortinas de inmediato y me concentré en mis tareas dentro de la cabaña. Preparé mi cena, escribí algunas notas en mi diario, intenté distraerme. Pero en el fondo de mi mente, la presencia del ciervo seguía pesando. La tercera noche fue distinta. El ciervo apareció de nuevo, pero más cerca, casi al borde del pequeño claro frente a la cabaña. Cuando fui a cerrar las cortinas, su mirada me atrapó. Me quedé congelado por un momento, sintiendo que algo en él había cambiado. Sus astas parecían más grandes, sus ojos más oscuros. No se movía, pero su quietud no era normal, era antinatural, como si estuviera suspendido en el tiempo. Cerré las cortinas de golpe, aseguré la puerta y traté de sacarlo de mi mente. Pero entonces lo escuché. Un sonido bajo, casi imperceptible, como un susurro que venía de algún lugar fuera de la cabaña. Al principio, pensé que era el viento, pero este sonido tenía un ritmo, una cadencia extraña, como si alguien estuviera pronunciando palabras en un idioma que no entendía. Aquella noche no dormí. Pasé las horas en la cama, alerta a cada sonido, cada sombra que se movía en el exterior. Cuando el amanecer llegó, el ciervo ya no estaba. Salí al claro, decidido a encontrar rastros que confirmaran que todo aquello era real. Pero no había nada, ni huellas en la nieve, ni ramas rotas, ni siquiera un indicio de que algo hubiera estado allí. Sin embargo, lo supe en mi interior. Él volvería. Y cada noche que pasara, la sensación de que algo estaba cambiando, en el bosque, en mí, en el aire mismo, se volvía más palpable. El ciervo dejó de aparecer. Una noche tras otra, me asomaba por la ventana esperando verlo, pero el claro permanecía vacío, iluminado solo por la luna y el reflejo del hielo en la nieve. Al principio, me sentí aliviado, como si la atmósfera opresiva que había traído consigo se hubiera desvanecido. Pero con el paso de los días, esa ausencia se transformó en algo inquietante. ¿Había sido solo mi imaginación?
¿Un juego de luces y sombras amplificado por la soledad del invierno? Intenté convencerme de que así era. Sin embargo, la calma no trajo paz. El bosque comenzó a sentirse diferente. No podía señalar un cambio concreto, pero había algo en el aire, un peso invisible que parecía seguirme en mis recorridos diarios. Los pájaros, antes activos incluso en las horas más frías, ahora estaban en silencio. Encontré huellas de animales que terminaban abruptamente, como si sus dueños hubieran desaparecido en mitad del camino. Y por las noches, aunque sabía que estaba solo, la sensación de ser observado nunca me abandonaba. Entonces, una noche, sucedió. Era tarde, y la luna llena bañaba el claro con una luz antinatural. Estaba terminando de anotar mis observaciones del día cuando un ruido suave me detuvo en seco. No era un susurro, como antes, sino algo más tangible, un crujido en la nieve, un paso. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras me acercaba lentamente a la ventana. Aparté un borde de las cortinas con cuidado. Allí estaba. El ciervo había vuelto, pero algo estaba terriblemente mal. Estaba en el mismo lugar donde lo había visto por última vez, pero esta vez estaba más cerca de la cabaña, casi al alcance de la luz que emanaba de las ventanas. Su forma parecía más robusta, como si hubiera crecido en mi ausencia. Pero lo peor era su rostro. Aquella no era la cara de un ciervo. La mandíbula del animal estaba distorsionada, los labios estirados en una sonrisa grotesca, antinatural, que mostraba dientes que no pertenecían a ningún herbívoro. Eran dientes humanos. Sus ojos, aunque oscuros como antes, ahora tenían un brillo que parecía reírse de mí, burlarse de mi intento de ignorarlo las noches previas. Me quedé paralizado, incapaz de mirar hacia otro lado, como si esa mueca me atrapara, obligándome a enfrentar algo que no podía entender. De repente, dio un paso adelante, lento y deliberado, y luego otro. Sus astas, ahora tan grandes que parecían arañar las ramas bajas de los árboles, parecían retorcidas, como raíces de un árbol antiguo. No sabía si moverme o quedarme quieto. Entonces, escuché de nuevo ese sonido, ese susurro cadencioso que parecía emanar no del bosque, sino de dentro de mi cabeza. ¿Qué quieres?, murmuré, sin esperar respuesta. Pero la sonrisa del ciervo pareció ensancharse, como si mi pregunta hubiera sido el chiste más gracioso del mundo. Y luego, se detuvo. Mi cuerpo estaba rígido, atrapado en un estado entre el miedo y la incredulidad. El ciervo permaneció inmóvil durante lo que parecieron horas, aunque seguramente solo fueron minutos. Entonces, sin previo aviso, algo cambió. El aire se volvió más pesado, cargado de una presión que casi podía palpar, y el ciervo inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera evaluando mi reacción. Y luego ocurrió lo que más temía. Con un movimiento repentino, el ciervo embistió la puerta de la cabaña. El golpe resonó como un trueno en la quietud de la noche. Me levanté de un salto, tropezando con la silla mientras retrocedía hacia la chimenea. Otro golpe. La madera de la puerta crujió, pero no se partió. Corrí a asegurarla, empujando una pesada estantería contra ella, aunque en mi interior sabía que aquello no sería suficiente. La siguiente embestida fue aún más feroz, y esta vez la puerta cedió un poco. Podía ver la oscuridad del exterior, las astas del ciervo moviéndose como sombras retorcidas. El susurro volvió, más fuerte y claro, envolviéndome en un idioma que no entendía, pero que parecía estar diseñado para invadir mi mente. Finalmente, con un estruendo final, la puerta se abrió de golpe, dejando entrar al ciervo. O lo que fuera aquello. Su figura llenó la entrada, más grande de lo que debería ser, y su rostro humanoide seguía mostrando esa sonrisa grotesca. La luz de la chimenea iluminaba sus ojos, que no parpadeaban, fijos en los míos. No se movió hacia mí. No gruñó ni mostró signos de agresión. Simplemente caminó lentamente por la cabaña, sus pezuñas resonando en el suelo de madera. Todo en su comportamiento indicaba que no era un animal, sino algo más, algo consciente.
Se detuvo frente a mí, inclinó la cabeza como si estudiara cada detalle de mi ser y, de nuevo, esa sonrisa burlona se ensanchó. Yo no podía moverme. El aire era demasiado denso, y mis extremidades no respondían. El susurro llenó la habitación, rodeándome como un manto invisible, hasta que todo lo que podía sentir era su presencia. Entonces, como si el tiempo volviera a fluir de repente, la luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas. Los primeros rayos tocaron la figura del ciervo, y en un parpadeo, desapareció. No hubo sonido, no hubo movimiento, simplemente ya no estaba. La cabaña quedó en un silencio abrumador, con la puerta rota colgando de sus bisagras y el aire frío colándose por la entrada. Me quedé allí, inmóvil, tratando de procesar lo que había sucedido. Cuando finalmente reuní fuerzas para moverme, salí al claro, buscando alguna señal de que todo aquello había sido real. Pero, como antes, no había huellas, ni marcas, ni rastro alguno. Solo el bosque, tranquilo e indiferente bajo el amanecer. Regresé a la cabaña y comencé a reparar la puerta, mis manos temblando mientras trabajaba. Sabía que, aunque el ciervo había desaparecido con la luz, no se había ido realmente. Algo había cruzado una frontera esa noche, algo que me había elegido para presenciarlo. Y mientras continuaba mi trabajo, no podía sacarme de la cabeza la sonrisa de aquel rostro antinatural. Una sonrisa que sabía que nunca olvidaría. Al amanecer, tras reforzar la puerta y asegurarse de que la cabaña resistiera futuras noches, Luca Coronen tomó una decisión. Aunque el miedo había dejado una huella imborrable, sabía que su lugar estaba allí, en el corazón del bosque. Esa tierra, con su frío implacable y su silencio cargado de misterio, era parte de él tanto como él lo era de ella. Podía irse, buscar refugio en la seguridad de la civilización, pero hacerlo sería abandonar algo más profundo que una cabaña, sería abandonar su propósito. Con el paso de los días y las semanas, el ciervo no volvió a aparecer. Pero Luca nunca dejó de sentir su presencia, como una sombra que se quedaba justo fuera de su alcance, acechando entre los árboles. Sin embargo, en lugar de ceder al temor, usó esa experiencia para reforzar su conexión con el bosque. En su diario, anotó todo lo sucedido, tratando de comprender el significado detrás de aquel encuentro, buscando algo que tal vez nunca entendería del todo. La vida en el bosque continuó, imperturbable. Las estaciones cambiaron, y con ellas regresaron los cantos de los pájaros, las huellas frescas en la nieve y los alces vagando por los senderos. Luca volvió a sus rutinas, aunque ahora lo hacía con una nueva perspectiva. Sabía que había cosas en el mundo natural que escapaban a la lógica, fuerzas que existían más allá de la comprensión humana. Pero también comprendió que ese misterio era parte de la belleza y el poder del bosque. En una de sus últimas entradas en el diario, escribió: "A veces, el bosque nos muestra cosas que no estamos preparados para entender. Quizás no sea para asustarnos, sino para recordarnos que somos pequeños, que no lo sabemos todo, que no lo controlamos todo. Mi deber no es explicar el misterio, sino proteger el lugar donde vive". Luca Coronen nunca dejó su cabaña. La soledad del Ártico seguía siendo su refugio, su hogar y su responsabilidad. Y aunque nunca volvió a ver aquella criatura, su recuerdo permaneció como un recordatorio constante de lo desconocido, de lo que yace en los rincones más oscuros de la naturaleza. A veces, la lección más importante no está en entender, sino en aprender a coexistir con el misterio. Continuamos. La lluvia caía en cortinas densas, golpeando las hojas y el suelo del bosque como un tamborileo incesante. Cada paso que daba sobre el barro parecía hundirme un poco más en la oscuridad de aquella noche interminable. Mi linterna temblaba en mi mano, proyectando haces de luz inciertos entre los troncos altos y ennegrecidos. El bosque, usualmente mi refugio, parecía un lugar distinto bajo la tormenta, hostil, inmenso, como si estuviera tratando de engullirme. Soy Lars Engel, guardabosques en una región remota de Suecia, cerca de la frontera con Noruega.
Llevaba años en este trabajo, suficiente para saber que el bosque tiene reglas propias, reglas que los humanos no siempre entienden. Una de esas reglas es simple: no interfieras. Todo sigue un equilibrio, y nosotros, los guardabosques, somos meros observadores y protectores de los senderos humanos, no de la vida salvaje. Pero esa noche, el bosque decidió ponerme a prueba. El camino de regreso a mi cabaña era largo, especialmente bajo aquella tormenta. Las ramas chasqueaban como si se quejaran del peso del agua, y el viento helado me calaba hasta los huesos. Fue entonces cuando lo escuché, un chillido agudo, desesperado, apenas audible entre el rugir del viento y el golpeteo de la lluvia. Me detuve en seco, apuntando la linterna hacia los matorrales junto al sendero. Los sonidos continuaron, insistentes, como si pidieran ayuda. Me acerqué, apartando las ramas mojadas con cuidado, hasta que lo vi. Allí, en el suelo empapado y cubierto de hojas, estaba la cría de un ave. Su plumón grisáceo estaba empapado, y su pequeño pecho subía y bajaba con un ritmo frenético. La tormenta debía haberla arrojado fuera de su nido, y ahora yacía indefensa, temblando bajo la lluvia. Sabía lo que debía hacer: nada. Dejarla ahí, permitir que la naturaleza siguiera su curso. Quizás sus padres la encontrarían, quizás no. Pero mi instinto, el mismo que me mantenía alerta para proteger este bosque, me traicionó. No pude alejarme. Algo en esos pequeños ojos, abiertos apenas lo suficiente para mirarme, me hizo quedarme. Suspiré, sabiendo que me arrepentiría. Me quité el guante y la recogí con cuidado, sintiendo su cuerpo frágil y helado contra mi palma. «Está bien», murmuré, aunque no sabía si era para tranquilizarla a ella o a mí mismo. La envolví con mi bufanda y la acerqué a mi pecho, protegiéndola del viento y el agua lo mejor que pude. Cuando finalmente llegué a mi cabaña, jadeando por el esfuerzo de caminar bajo la tormenta, me sentí un poco aliviado. Abrí la puerta de golpe, dejando entrar un chorro de aire húmedo y frío junto conmigo. Cerré de inmediato y encendí la lámpara de queroseno, que arrojó una luz cálida y vacilante sobre la estancia. Coloqué a la pequeña ave sobre un trapo seco junto al fuego, cuidando de no acercarla demasiado al calor. Su cuerpo seguía temblando, pero parecía más tranquila ahora, sus chillidos reemplazados por un leve silbido de respiración entrecortada. Mientras me quitaba el abrigo empapado, observé cómo se acomodaba, cerrando los ojos lentamente como si supiera que ahora estaba a salvo. «Bien, pequeña», dije en voz baja, sentándome junto al fuego. «Ahora estamos los dos fuera de peligro. Pero mañana veremos qué hacer contigo». Afuera, la tormenta seguía rugiendo, y aunque sabía que había cruzado una línea invisible al intervenir, no podía evitar sentir que había hecho lo correcto o quizás no. Los primeros rayos de la mañana rompieron el manto gris de la tormenta, transformando la cabaña en un lugar cálido y casi acogedor. Me despertó el canto lejano de algunos pájaros, débiles pero presentes, señal de que el bosque estaba volviendo a su rutina después de la furia de la noche anterior. Mi cuerpo estaba agotado, pero algo me empujó a levantarme. La cría seguía allí, justo donde la había dejado. Parecía haber recuperado algo de fuerza, sus pequeños ojos negros me miraban con una intensidad que no esperaba. El plumón, ahora seco, se veía más esponjoso, y su pequeño cuerpo ya no temblaba como antes. Por un momento, sentí que había hecho lo correcto. Pero esa sensación fue breve. Un golpe seco en la puerta me sobresaltó. Era Horn, uno de mis compañeros de patrulla. Abrió la puerta de golpe, empapado de sudor a pesar del aire frío de la mañana. Su rostro estaba pálido, y sus ojos parecían buscar una respuesta antes de que siquiera pudiera preguntar. «Lars, ven rápido», dijo entre jadeos, sus palabras llenas de urgencia. «Es Sven. Algo lo atacó anoche». Mi corazón dio un vuelco. Tomé mi chaqueta, dejando a la cría donde estaba, y seguí a Bjorn hacia el campamento principal, apenas unos kilómetros bosque adentro. El camino parecía más oscuro de lo habitual,
como si la tormenta hubiese dejado algo más que charcos y ramas caídas a su paso. Al llegar, vi un grupo de guardabosques reunidos cerca de una tienda. Esben estaba sentado en el suelo, envuelto en una manta, con un vendaje improvisado en el brazo izquierdo. Su rostro estaba pálido, sus ojos perdidos en algún punto del horizonte. ¿Qué pasó?, pregunté, acercándome. Uno de los hombres, un veterano llamado Eric, negó con la cabeza. Dice que fue un ave, pero no un ave cualquiera. Algo grande, más grande de lo que debería ser. Esben levantó la vista hacia mí, sus ojos llenos de miedo. Tenía ojos como brasas, Lars. Y esas garras, se interrumpió, temblando. La herida en su brazo, aunque superficial, tenía marcas claras de zarpazos, pero no se parecían a las de ningún animal que hubiera visto antes. ¿Dónde fue esto?, pregunté. Cerca del lago, justo antes de la tormenta, respondió Eric, cruzándose de brazos. Dijo que algo lo observaba desde los árboles. Pensó que era un búho, pero cuando se acercó, lo atacó. El aire parecía más pesado de lo habitual, y las palabras de Esben resonaban en mi cabeza mientras mi mente volvía a la cría que había rescatado. No puede ser, pensé. Pero una parte de mí no podía ignorar la posibilidad. ¿Qué piensas, Lars?, preguntó Bjorn, que estaba de pie a mi lado. No lo sé, respondí, aunque mi mente ya estaba trabajando en hipótesis. Algo no estaba bien. El bosque siempre había sido un lugar donde las reglas eran claras, pero ahora sentía que algo estaba cambiando, algo que no entendía. Y en el fondo, temía que mi decisión de intervenir la noche anterior hubiera desencadenado algo más grande de lo que podía imaginar. El aire en el campamento parecía cargado, como si aún quedara un residuo de la tormenta, pero esta vez no era agua lo que se acumulaba sobre nosotros, sino algo invisible, opresivo. Las palabras de Esben, entrecortadas y llenas de miedo, seguían retumbando en mi cabeza mientras observaba el vendaje en su brazo. Las marcas no se parecían a nada que hubiera visto en mis años de patrullaje, y eso ya era preocupante. Pero lo que realmente me inquietaba era su descripción, ojos como brasas. Intenté calmarme mientras Eric seguía explicando lo que habían encontrado cerca del lago: ramas desgarradas, huellas dispersas y un rastro de plumas negras, algunas quemadas en los bordes, como si hubieran pasado por fuego. Todo parecía sacado de un mal sueño. Pero para Esben no había nada de irreal en lo que vivió. Debemos investigar antes de sacar conclusiones, dije, intentando sonar racional, aunque el nudo en mi estómago me decía lo contrario. Bjorn asintió, pero no parecía convencido. Él también había escuchado las historias, las mismas que yo siempre había ignorado. Cuentos antiguos que hablaban de criaturas en el bosque, guardianes de algo olvidado, entidades que no toleraban la intervención humana. Regresé a mi cabaña con un paso rápido pero pesado, como si cada metro recorrido me acercara más a una verdad que preferiría no enfrentar. La cría seguía donde la había dejado, pero algo en ella parecía diferente. Estaba completamente inmóvil, con los ojos cerrados y las alas plegadas, como si durmiera profundamente. Pero había algo más. Un aura, un leve parpadeo en el aire a su alrededor, como el calor que distorsiona el horizonte en un día de verano. ¿Qué eres realmente?, murmuré, acercándome con cuidado. De repente, la cría abrió los ojos de golpe, y por un segundo juré que los vi brillar con un resplandor rojizo. El calor en la habitación aumentó de forma casi imperceptible, pero lo suficiente para que mi respiración se volviera pesada. Me quedé paralizado, sin saber si moverme o simplemente observar. El sonido de ramas golpeando la ventana rompió el momento. Me giré bruscamente, pero no vi nada más que los árboles balanceándose con el viento. Cuando volví la mirada a la cría, estaba igual que antes, tranquila, como si nada hubiera pasado. La sensación de ser observado comenzó a invadirme. No era paranoia, era algo real. Un peso que presionaba contra mi nuca, como si alguien estuviera justo detrás de mí, esperando.
Me giré de golpe, solo para encontrar la cabaña vacía, pero ese peso no desapareció. Decidí que no podía quedarme allí. Tomé la cría, envolviéndola en mi bufanda de nuevo, y salí al bosque. Tenía que entender lo que estaba pasando, y la única manera de hacerlo era enfrentar lo que sea que estuviera acechando en las sombras. El camino al lago era aún más oscuro de lo que recordaba, a pesar de la luz del día. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, sus ramas retorcidas como manos extendidas, susurrando en un idioma que no podía comprender. Cada paso que daba era acompañado por un crujido, no siempre sincronizado con el mío. Alguien o algo más estaba allí. Cuando llegué al borde del lago, el aire estaba quieto, demasiado quieto. No había cantos de pájaros ni el murmullo del agua. El silencio era absoluto, opresivo, como si el bosque contuviera la respiración. Y entonces lo vi. Al otro lado del lago, una figura alta y esquelética, con alas enormes y desplumadas que parecían hechas de sombras. Sus ojos, 2 puntos brillantes de rojo, se clavaron en mí como cuchillos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no podía moverme, como si el suelo me hubiera atrapado. La criatura inclinó la cabeza, como si estuviera evaluándome. Luego, un chillido agudo y antinatural rompió el silencio, reverberando en mis oídos y haciéndome caer de rodillas. La cría en mis manos comenzó a moverse frenéticamente, intentando escapar de la bufanda. Antes de que pudiera reaccionar, se liberó, desplegando unas alas que ahora parecían más grandes, más afiladas, con plumas negras y brillantes como el carbón. Se lanzó al aire, dirigiéndose hacia la figura al otro lado del lago. El chillido cesó, y todo quedó en silencio una vez más. Pero esa calma no trajo alivio. La criatura y la cría desaparecieron entre las sombras del bosque, y yo me quedé allí, temblando, preguntándome qué había despertado con mi intervención y si el bosque alguna vez me perdonaría. Me quedé allí, de rodillas en la orilla del lago, mientras el eco del silencio se hacía más pesado que cualquier tormenta. Sentía el barro frío contra mis manos, pero no podía levantarme. Mi cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por algo más profundo, el reconocimiento de que había cruzado un umbral invisible, uno que jamás debería haber atravesado. El bosque ya no era el mismo para mí. Siempre lo había considerado un lugar de reglas claras, de un orden que podía observarse pero no interferirse. Sin embargo, esa noche había aprendido algo más: el equilibrio no es solo una cuestión de reglas, sino de voluntad. Una voluntad que no entendemos y que no nos pertenece. Los ojos de la criatura seguían grabados en mi mente, 2 brasas que parecían perforar no solo la oscuridad, sino algo más profundo, algo que yo no sabía que existía en mí, una culpa ancestral, un miedo primitivo. Era como si esos ojos no solo me observaran, sino que me juzgaran. Volví a la cabaña como un autómata, sin siquiera recordar el camino. El bosque, que antes me parecía un lugar familiar, se había transformado en un laberinto de sombras y susurros. Cada crujido, cada movimiento entre las ramas, era un recordatorio de mi error. Cuando finalmente cerré la puerta detrás de mí, me sentí momentáneamente a salvo, pero sabía que esa seguridad era una ilusión. Me senté junto al fuego apagado, sintiendo el aire frío filtrarse por las rendijas de la cabaña. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Qué era esa criatura? ¿Por qué parecía esperar a la cría? Y, sobre todo, ¿qué papel había jugado yo en todo esto? Con el amanecer, la respuesta empezó a tomar forma, aunque no me ofreció consuelo. Había intervenido en un ciclo que no comprendía, había roto una regla que ni siquiera sabía que existía. Al salvar a la cría, había desencadenado algo más grande, algo que no podía controlar. Tal vez esa criatura era un guardián o un vengador. Tal vez el bosque me había advertido en sus propios términos, y yo, en mi arrogancia, no había escuchado. Miré mis manos, aún manchadas de barro seco, y sentí una tristeza profunda. No era tristeza por la cría, ni siquiera por Esben, sino por mí mismo. Por haber creído, siquiera por un momento,
que podía ser más que un espectador en este lugar antiguo y vasto. El bosque no olvida, pensé. Y tampoco perdona. Decidí entonces que no podía quedarme. El trabajo que había amado durante años ahora me parecía una condena, una vigilancia constante por algo que había despertado. Ese día empaqué mis cosas, dejando solo lo esencial, y partí. No miré atrás mientras cruzaba los senderos que tantas veces había recorrido, porque sabía que si lo hacía, nunca podría irme realmente. Hoy vivo lejos, en un lugar donde los árboles no son tan altos y los susurros del viento no traen secretos antiguos. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, veo esos ojos rojos observándome desde las sombras. Y sé que, aunque me haya ido, el bosque nunca me dejará ir del todo. Tal vez algún día volveré, no para buscar respuestas, sino para pedir perdón. Pero no hoy. Hoy solo puedo reflexionar y recordar que el bosque tiene sus propias reglas y que romperlas no solo nos pone en peligro a nosotros, sino al equilibrio del mundo que nos rodea. Continuamos. Mi nombre es Víctor Kova, y soy guardabosques en los vastos y silenciosos bosques de los Cárpatos, en Eslovaquia. He dedicado casi una década a este trabajo, patrullando los densos senderos bajo un cielo que a menudo parece más cercano que en cualquier otro lugar. La rutina de mis días es tan constante como el susurro del viento entre los pinos, monitorear la vida silvestre, registrar cualquier cambio en el entorno y, ocasionalmente, guiar a algún excursionista perdido de vuelta a la seguridad. Pero aquel día, todo lo que creía conocer sobre el bosque cambió para siempre. Era una tarde gris, el tipo de día que hace que el bosque se sienta más pesado, como si los árboles cargaran con el peso de las nubes bajas. Caminaba por un sendero poco transitado, revisando trampas de monitoreo colocadas para estudiar el movimiento de los lobos de la región. El aire estaba frío, pero no incómodo, y el único sonido era el crujir de las hojas bajo mis botas. Entonces lo vi. Al principio, pensé que era un reflejo extraño entre los árboles, un truco de luz que jugaba con mi visión. Pero no a unos 20 metros de distancia, en el claro, estaba parado alguien. Una figura alta, fácilmente de 2 metros o más, inmóvil entre los troncos. Su piel era de un blanco antinatural, como si jamás hubiera sentido el toque del sol. No llevaba ropa que pudiera distinguir, y su cuerpo era tan delgado que parecía frágil, pero había algo en su postura que emanaba una fuerza inquietante. Quise gritarle, preguntarle quién era, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Mis ojos se encontraron con los suyos, o al menos eso pensé. Eran oscuros, profundos, como si estuvieran vacíos. Parpadeé, y en ese instante, desapareció. El claro estaba vacío. No se escuchó ni un crujido de ramas, ni un susurro de movimiento. Era como si jamás hubiera estado allí. Me quedé congelado, mi corazón latiendo tan fuerte que casi podía escucharlo sobre el silencio del bosque. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que no estaba perdiendo la cordura, pero todo estaba exactamente como antes, salvo por el extraño hormigueo en mi piel. Aquel encuentro, si es que realmente fue uno, me dejó con una sensación que no puedo explicar. Algo en el bosque había cambiado, o tal vez era yo. Pero desde entonces, cada vez que patrullo los senderos, siento que no estoy solo. Que algo, o alguien, me observa desde las sombras. Desde aquel día, el bosque no volvió a sentirse igual. Incluso bajo el cielo despejado de las mañanas, cuando el sol proyectaba sombras suaves entre los árboles, sentía una presencia invisible, como si algo me siguiera desde la periferia de mi visión. Los sonidos habituales del bosque, los pájaros cantando o el susurro del viento, ahora parecían un telón de fondo que ocultaba algo más profundo, algo que no podía explicar. Intenté olvidarlo. Me dije a mí mismo que debía haber sido una alucinación, un truco de la mente cansada o de la luz difusa de aquella tarde. Pero cuanto más intentaba convencerme, más presente se hacía el recuerdo, la figura alta, pálida, inmóvil, y esos ojos, si es que realmente los había visto.
Pasaron semanas, y aunque seguí con mi trabajo como siempre, no podía ignorar esa sensación de ser observado. Mis compañeros lo notaron. «Estás distraído, Víctor», dijo Peter, uno de los guardabosques con quien patrullaba con frecuencia. «¿Todo bien?». Asentí, mintiendo, porque la verdad parecía demasiado absurda. ¿Cómo explicar algo que ni yo mismo entendía? Una tarde particularmente fría, Peter y yo patrullábamos un sector remoto del bosque, donde las copas de los árboles eran tan densas que apenas dejaban pasar la luz. El aire olía a humedad y tierra, y el crujir de las ramas rotas bajo nuestros pies era lo único que rompía el silencio. Mientras revisábamos una trampa dañada, esa sensación volvió. Era como si el bosque se hubiera quedado sin aliento, como si todo hubiera detenido su curso natural. Entonces lo vi de nuevo. Estaba de pie, a unos 30 metros de nosotros, en la penumbra entre dos enormes pinos. Su postura era idéntica a la de la primera vez, erguida, casi rígida, con una quietud antinatural que hacía que mi estómago se retorciera. Su piel pálida destacaba como una llama blanca contra la oscuridad del bosque. «Peter», susurré, sin apartar la mirada de la figura. «¿Lo ves?». Peter levantó la vista de la trampa y me siguió la dirección. «¿Ver qué?», preguntó con tono confuso. «Ahí, entre los pinos, esa cosa», no terminé la frase porque, en cuanto Peter giró la cabeza, la figura desapareció. Así, sin un sonido, sin un movimiento perceptible. Como si nunca hubiera estado ahí. Peter me miró con el ceño fruncido. «Víctor, no hay nada ahí. Tal vez sean los nervios. Estas semanas no has estado bien». Su tono era comprensivo, pero podía sentir el escepticismo detrás de sus palabras. «No, Peter, lo vi», insistí, sintiendo como el miedo comenzaba a transformarse en frustración. «Es alto, pálido. No es humano, o al menos no parece. No puede ser mi imaginación, lo vi con mis propios ojos». Peter suspiró y colocó una mano en mi hombro. «Tal vez necesitas un descanso, amigo. Este trabajo puede ser pesado. El bosque juega con nuestras cabezas si no estamos en paz». Pero no estaba en mi cabeza. Lo sabía. En los días siguientes, cada vez que mencionaba lo que había visto, la respuesta era siempre la misma: incredulidad. Algunos compañeros empezaron a evitarme, mientras otros simplemente bromeaban al respecto, llamándome el cazafantasmas del bosque. Las risas eran ligeras, pero podía sentir el peso del juicio en cada mirada. Las noches eran las peores. En el silencio de mi cabaña, escuchaba ruidos fuera de las ventanas, como pasos suaves sobre la hierba o ramas crujiendo bajo un peso ligero. Miraba hacia afuera, armado con una linterna, pero nunca había nada. O al menos, nada que pudiera ver. Una noche, sin embargo, el sonido fue diferente. No eran pasos, sino un golpe seco, como si algo hubiera caído contra la pared de madera de la cabaña. Me levanté, mi corazón latiendo con fuerza, y agarré mi linterna y un cuchillo de caza. Abrí la puerta con cuidado, esperando encontrar un animal perdido o algún viento que hubiera movido algo. Pero no había nada. Excepto por un rastro de huellas en la nieve, que comenzaban justo frente a mi puerta y se dirigían al bosque. Huellas largas y estrechas, como si algo muy alto y ligero hubiera caminado allí. Mi linterna iluminó las huellas hasta que se desvanecieron entre los árboles, y ahí, en la distancia, juraría que lo vi de nuevo, una sombra alta, pálida, inmóvil. Y esta vez, aunque no lo podía ver claramente, sentí que estaba sonriendo. Aquel rastro de huellas no me dejó dormir esa noche. Durante horas, me quedé en mi cama, con la linterna aún en la mano, los ojos fijos en la ventana, esperando cualquier señal de movimiento en la oscuridad. Pero nada sucedió. Solo el silencio opresivo del bosque y el latido acelerado de mi corazón me acompañaron. Traté de convencerme de que todo esto era producto de mi mente agotada. Tal vez estoy alucinando, pensé, aunque la lógica no me tranquilizaba.
cerré los ojos con fuerza y me obligué a descansar. Las primeras imágenes del sueño llegaron con dificultad, borrosas, como si algo las estuviera bloqueando. Entonces, lo escuché. Una voz. Espeluznante y baja, como un susurro que resonaba en cada rincón de mi mente. No sonaba humana, era como si cada palabra estuviera compuesta por el crujir de ramas y el susurro del viento. Gracias, dijo, alargándolo como si saboreara cada sílaba. Gracias por cuidar de nuestro hogar. Quise despertar, pero mi cuerpo estaba paralizado. Sentía el peso de esa voz como una niebla densa que se infiltraba en mi mente, mezclándose con mis pensamientos. Ahora, te devolveremos el favor. Un grito ahogado escapó de mi garganta mientras lograba abrir los ojos. Me senté de golpe, sudando, con la respiración agitada. El cuchillo aún estaba en mi mano, y la linterna seguía encendida, su luz apuntando hacia el techo de la cabaña. Afuera, la oscuridad persistía, pero esta vez no había sonidos, ni siquiera los usuales del bosque nocturno. Cuando el amanecer finalmente llegó, me sentí aliviado, aunque aún estaba intranquilo. Abrí la puerta de la cabaña para tomar aire fresco, pero lo que vi me hizo retroceder de inmediato. En el centro del campamento, justo donde los guardabosques solíamos reunirnos, había un montón de ciervos muertos. Una docena, tal vez más. Sus cuerpos estaban apilados unos sobre otros, sus ojos abiertos y vacíos, sus cuellos torcidos en ángulos imposibles. Era una escena macabra, completamente fuera de lugar. Me acerqué con cuidado, cubriendo mi nariz y boca por el hedor que comenzaba a desprenderse. No había señales de depredadores, las heridas no parecían de animales salvajes. Había algo extraño en sus cuerpos, como si hubieran sido drenados de vida, de fuerza, y dejados allí como una ofrenda grotesca. «¿Qué demonios?», murmuré, pero mi voz apenas rompió el silencio. Cuando los demás guardabosques llegaron al campamento, quedaron horrorizados. Sus miradas de incredulidad rápidamente se dirigieron hacia mí, como si yo tuviera alguna respuesta. Pero lo único que pude hacer fue negar con la cabeza, incapaz de explicar lo inexplicable. Peter fue el primero en hablar. «Esto no tiene sentido, Víctor, ¿qué pasó aquí?» «No lo sé», respondí, mi voz apenas un susurro. Cuando desperté, estaban ahí. Algunos quisieron llamar a las autoridades forestales, mientras otros insistieron en que se trataba de un ataque de lobos, aunque sabíamos que los lobos no actuaban así. Nadie podía explicar lo ocurrido, y yo no me atreví a mencionar la voz que había escuchado en mi sueño. Esa noche, mientras los demás intentaban dormir en el campamento, yo me quedé despierto junto al fuego, mi cuchillo en la mano, observando las sombras que danzaban entre los árboles. Sentía que algo o alguien nos estaba vigilando, algo que no pertenecía a este mundo. Al final, no sabía si agradecer o temer por mi vida. «Gracias por cuidar del bosque», resonó la voz en mi memoria, como un eco que nunca desaparecería. ¿Era una advertencia? ¿Un pacto que no recordaba haber hecho? Cuando el fuego comenzó a extinguirse, una brisa fría acarició mi rostro, y con ella, el crujido de ramas a lo lejos. Sonreí, aunque no era una sonrisa de alivio. El día transcurrió en un silencio extraño mientras los guardabosques intentaban procesar la escena macabra del campamento. Después de largas discusiones, y con pocas opciones para deshacerse de los cuerpos de los ciervos antes de que atrajeran depredadores, Peter, con voz firme, propuso una solución práctica: aprovechar la carne. Aunque la idea generó murmullos de incomodidad, la mayoría estuvo de acuerdo. Era una decisión fría, pero lógica. El bosque siempre había demandado adaptarse a lo inesperado. Las horas siguientes se llenaron de actividad tensa. Los guardabosques se dividieron las tareas, unos preparaban fogatas grandes, otros desollaban y limpiaban los cuerpos de los ciervos con una precisión casi mecánica. Nadie hablaba más de lo necesario, y los chasquidos del fuego fueron la única banda sonora de aquel ritual improvisado.
Víctor trabajaba en silencio, sus manos moviéndose con destreza pero su mente muy lejos, atrapada en el eco de aquella voz que no dejaba de resonar en sus pensamientos. Al caer la tarde, el aroma de la carne asada llenó el aire, reemplazando el hedor de la muerte que había impregnado el campamento esa mañana. Los guardabosques se reunieron en un círculo alrededor del fuego principal, platos improvisados en las manos. La incomodidad seguía latente, pero el hambre y el cansancio eran más fuertes. A pesar de todo, comer juntos les devolvió algo de la camaradería que el día les había arrebatado. Fue Peter quien rompió el silencio. No sé ustedes, pero esto me hace pensar en lo frágiles que somos aquí afuera, dijo, señalando la oscuridad más allá del campamento con un trozo de carne en la mano. El bosque siempre ha sido nuestro hogar, pero también es impredecible. Algo más grande siempre está al acecho. Hubo murmullos de asentimiento. Nadie se atrevió a mencionar lo que realmente sentían, que aquello que había ocurrido no era un accidente natural ni una mera casualidad. Algo los estaba observando, algo que no entendían, y tal vez nunca entenderían. Víctor levantó la mirada de su plato, sus ojos fijos en las llamas. El bosque nos da y nos quita, dijo, su voz baja pero firme. Eso lo sabemos desde el principio. Pero a veces olvidamos que no estamos solos aquí. Quizás no deberíamos olvidar que también debemos respeto. Sus palabras resonaron en el grupo, aunque ninguno respondió. El fuego chisporroteó, arrojando sombras que parecían más grandes de lo que deberían ser, y el aire, a pesar del calor de las llamas, seguía sintiéndose extrañamente frío. Esa noche, después de comer, algunos intentaron dormir mientras otros mantuvieron la vigilancia. Víctor, sin embargo, se quedó despierto, sentado en su silla junto al fuego moribundo. Observaba las sombras, sintiendo que algo lo miraba desde la espesura. Gracias por cuidar del bosque, volvió a escuchar en su mente, pero esta vez la voz no parecía un susurro. Era un pensamiento que no le pertenecía, pero que entendió como una advertencia final. Cuando llegó el amanecer, los ciervos eran solo un recuerdo, pero el bosque seguía tan vasto, tan indiferente y tan vivo como siempre. Víctor supo entonces que había un pacto implícito entre ellos y ese lugar. El bosque podía ser generoso, pero también exigía reverencia. Y aunque nunca hablaría de ello con nadie más, aceptó esa verdad como parte de su existencia. Los guardabosques recogieron el campamento y volvieron a sus rutinas, pero algo había cambiado en ellos. Cada pisada sobre el suelo, cada mirada hacia las sombras, llevaba consigo un nuevo respeto, y tal vez, un poco de miedo. El bosque había hablado. Continuamos. Soy Mateo Oliveira, un guardabosques brasileño que ha dedicado los últimos 10 años de mi vida a proteger y preservar la selva amazónica. Conozco cada rincón de este vasto territorio, cada árbol centenario y cada criatura que lo habita. Para mí, no hay lugar más mágico que este. Pero hoy, algo peculiar sucedió durante una excursión guiada. La mañana había comenzado como cualquier otra, con un grupo de turistas listos para explorar la densa vegetación. Entre ellos estaba Samuel, un hombre europeo que parecía fascinado por el entorno. Desde el primer momento, sus ojos brillaban con una mezcla de admiración y una inquietante obsesión. Su asombro era contagioso, pero al mismo tiempo inquietante. Se detenía constantemente para tocar los troncos de los árboles, murmurando que eran obra maestra de la naturaleza. Cuando llegamos al claro con el imponente ceibo, vi lágrimas en sus ojos. La naturaleza, tan pura, dijo, y sentí una punzada de preocupación en mi pecho. ¿Qué lo llevaba a tal estado? Terminamos el recorrido y regresamos al campamento. A pesar de que el resto del grupo compartió risas y anécdotas alrededor de la fogata, yo solo podía pensar en Samuel y su extraño vínculo con la selva. Pasaron 2 días, y mientras realizaba mis actividades diarias, un eco de inquietud resonaba en mi mente. Entonces, un día, mientras revisaba los senderos, escuché un susurro familiar. Era Samuel, pero algo no estaba bien.
Lo encontré en un campamento improvisado, rodeado de hojas y ramas, su rostro iluminado por el tenue resplandor de unas antorchas que había encendido con hojas húmedas. Su mirada era intensa, casi en trance. Mateo, me llamó con voz temblorosa, he encontrado la esencia de la selva. Se refería a un pequeño altar que había construido, adornado con flores silvestres y piedras. Todo está vivo aquí, cada hoja, cada suspiro. Debemos unirnos a esta energía. La preocupación se transformó en alarma. Estaba claro que Samuel había cruzado un límite. Su obsesión había tomado un giro peligroso. Intenté hablar con él, pero las palabras se desvanecieron en el aire. Samuel estaba atrapado en un mundo de percepciones distorsionadas. No comprendes, Mateo. La selva me ha elegido, murmuró, como si la selva fuera un ser consciente. Un impulso me llevó a intentar guiarlo de vuelta al campamento, pero se resistió. No puedo irme, este lugar es mi hogar ahora, me dijo con una voz de profundo anhelo. En un intento desesperado, le conté sobre las interacciones que la selva tenía con quienes la respetaban, pero él solo sonrió. Finalmente, logré llevarlo con cuidado hacia el campamento. La selva era hermosa, pero la realidad era que no alguien podía perderse en ella. Desde ese día, observé a Samuel, quien seguía mostrando un amor desbordante por la naturaleza, pero también un brillo de ensueño en sus ojos que me decía que la selva lo había reclamado de alguna manera. Con el tiempo, aprendí que la selva es un lugar de maravillas y misterios, pero también de advertencias. Y aunque Samuel regresó al campamento, una parte de él permanecía irremediablemente perdida entre los árboles. Miraba a Samuel con una mezcla de tristeza y determinación. La selva amazónica era su hogar, un universo donde cada hoja y cada susurro le contaba una historia, pero en el caso de Samuel, la historia había tomado un viraje inesperado. Durante los días que siguieron a su aterrizaje en el campamento, el europeísta parecía más atrapado que nunca por la magia que envolvía aquellas tierras. La obsesión por la belleza y la grandeza de la naturaleza lo había consumido, y Mateo sabía que debía actuar. Una tarde, mientras regresaban de un recorrido por el río, Mateo encontró a Samuel nuevamente perdido en sus pensamientos. ¿Por qué no vuelves a casa? La selva no es un lugar para abandonar a los que te aman, le dijo, tratando de sonar tan persuasivo como pudiera. Pero Samuel siguió mirando hacia el horizonte, donde los árboles se alzaban como guardianes sabios. ¿Casa? Mateo, aquí es donde realmente pertenezco. La selva me ha revelado sus secretos, la conexión es indescriptible, respondió Samuel, sus ojos llenos de un brillo que Mateo apenas podía reconocer. Con esmero, Mateo intentó explicar la importancia de la familia y los amigos. Recordó cómo una vez, él mismo había sentido el tirón del misterio que ofrecía la selva, pero era un amor que debía compartirse con el mundo exterior. ¿No sientes la tristeza de los que te esperan? Ellos se preocupan por ti, insistió. Samuel frunció el ceño. Pero aquí, el latido de la tierra es mi corazón. Cada sonido, cada sombra, son parte de mí. Ellos no entienden esto. No pueden comprender que la esencia de la vida está en los bosques, no en el concreto. Mateo sintió un nudo en el estómago. El hombre que tenía frente a él se había transformado. La selva no solo lo había cautivado, sino que también había comenzado a desdibujar las fronteras de su propia identidad. La naturaleza es asombrosa, pero no puede reemplazar el amor humano, dijo, su voz temblando. Un silencio pesado cayó entre ellos. Mateo miró al suelo, sintiendo el peso de la impotencia. Intentó de nuevo, piensa en las historias que sobrinos escucharán de ti. Piensa en volver a casa. La selva siempre estará aquí. Samuel se volvió hacia él, su mirada inflexible. Mateo, cada vez que respiro aquí, siento que me convierto en parte de algo más grande, y si nunca más puedo volver a sentir eso otra vez. El guardabosques se dio cuenta de que sus palabras no estaban llegando ahí, no, como ecos ahogados por el rugido del viento entre los árboles.
La lucha interna de Samuel era un abismo al que no podía acercarse. Finalmente, comprendió que no podía arrastrarlo con él. La selva había reclamado una parte de Samuel, mientras que el hombre que había sido se desvanecía lentamente en un susurro entre las hojas. Solo quiero que estés a salvo, dijo Mateo, dejando ver la vulnerabilidad en su voz. Samuel sonrió, pero un destello de desdén lo atravesó. Mateo, este es mi hogar. Y siempre lo será. Con el corazón apesadumbrado, Mateo se retiró. Sabía que, aunque había traído a Samuel de vuelta físicamente, una parte de él permanecería atrapada en la selva, escondida entre sus encantos y enigmas. La selva era pura, desconcertante y hermosa, y a veces, también podía ser un lugar donde las almas se perdían para siempre. A la mañana siguiente, mientras el rocío aún brillaba sobre las hojas, el sonido de motores interrumpió la serenidad del amanecer. Patrullas. Me acerqué a los ruidos, curioso y preocupado. Mis compañeros guardabosques habían alertado a las fuerzas de seguridad tras recibir noticias de un grupo de turistas en problemas. Habían pasado 3 días desde que nos adentramos en la selva, y los otros guías aún no habían regresado. Al acercarme, sentí que mi corazón se aceleraba. Había algo errático en la mirada de los nuevos llegados. Mateo, llamaron, hay 2 turistas desaparecidos. Están desaparecidos desde el día en que llegaron. Mi mente se precipitó hacia Samuel. Yo los vi el último día, respondí con voz apagada. Eran parte de mi grupo. Pero Samuel, las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Sin embargo, mi miedo creció ante la posibilidad de que su obsesión lo hubiera llevado a perderse aún más. Decidí regresar al campamento, el murmullo de la selva se hizo más fuerte, y la ansiedad creció como un silencio espeso entre los árboles. Comencé a buscar en su tienda, el corazón latiendo con fuerza. Su mochila estaba allí, inquebrantable y llamativa. Al abrirla, el aire se volvió helado. Allí, entre el equipo de senderismo y unas cuerdas que debía usar para construir un refugio, encontré un paquete pequeño envuelto en hojas. Temblando, lo desenvuelvo y el horror se apodera de mí. Dentro, había una colección de dientes humanos, amarillentos y desgastados, mezclados con tierra y hojas. Mi mente se paraliza. ¿Qué había hecho Samuel en su búsqueda por los secretos de la selva? Un rayo de alarma surca mi cuerpo. No solo lo había perdido, sino que había cruzado una línea de no retorno. Estaba claro que la selva tenía un precio a pagar. Gerardo, uno de los guardabosques, apareció detrás de mí, su rostro empalideció al ver lo que sostengo. Mateo. Dios mío, ¿qué es esto? Intenté hablar, pero no pude. Mis pensamientos eran un torbellino. Miré a la selva, los árboles firmes que una vez consideré amigos, y sentí que cada uno de ellos estaba observando, como testigos silenciosos de la transformación de Samuel. El eco de los motores se apagó, y la selva parecía tragarse el sonido, dejándome solo con una serie de preguntas angustiosas. Mientras miraba esos dientes, el aire estaba cargado de tensión mientras los guardabosques y las patrullas de seguridad se adentraban en la selva. Mateo lideraba el grupo, su mente dividida entre el deber y la devastadora sospecha que pesaba sobre su pecho. Samuel había cruzado un límite, y la selva parecía haberlo abrazado, o devorado. Avanzaban en silencio, los machetes abriendo camino a través de la densa vegetación. El canto de los pájaros y el crujir de las ramas bajo los pies parecían más ensordecedores que nunca. El grupo se detenía de vez en cuando, examinando cada huella, cada signo de actividad reciente. Aquí, gritó uno de los guardabosques. Todos corrieron hacia un claro pequeño, donde el suelo estaba marcado por pisadas desordenadas y manchas oscuras. Mateo se agachó, tocó la tierra y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sangre. Reciente. Un rugido profundo resonó a lo lejos. Era el sonido grave y gutural de un jaguar, una advertencia inconfundible. Está cerca, dijo Gerardo en un susurro. Los hombres se miraron con temor.
No era raro encontrar jaguares en la selva, pero este rugido tenía algo diferente, no era de caza, sino de posesión. Siguieron el rastro con cautela, y pronto el olor metálico de la sangre llenó el aire. Mateo levantó una mano, deteniendo al grupo. Frente a ellos, entre los árboles, un jaguar enorme se encontraba agazapado, su pelaje dorado y negro brillando bajo la luz filtrada. Sus mandíbulas estaban rojas de sangre, y a sus pies yacía el cuerpo destrozado de Samuel. El guardabosques tragó con fuerza mientras el jaguar levantaba la cabeza, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y serenidad. Era un depredador en su elemento, reclamando lo que, de alguna manera, parecía suyo por derecho. Mateo levantó un brazo, haciendo una señal a los hombres para que no dispararan. «No lo provoquen», dijo en voz baja, con un nudo en la garganta. El grupo retrocedió lentamente, dejando que el jaguar terminara su macabro festín. Mateo no podía apartar la mirada. A pesar del horror de la escena, había una terrible poesía en ello. Samuel, quien había proclamado que la selva era su hogar, había encontrado su destino en sus entrañas. La selva lo había reclamado, de la manera más literal posible. Esa noche, mientras el equipo regresaba al campamento, el silencio entre los hombres era ensordecedor. Nadie habló de lo que habían visto. Mateo, sin embargo, no podía olvidar. La imagen de Samuel, consumido por su obsesión, y finalmente, por el jaguar, quedó grabada en su memoria. La selva había demostrado, una vez más, que era hermosa, poderosa y despiadada. Desde ese día, Mateo contó la historia de Samuel a quienes visitaban la selva, no como advertencia, sino como un recordatorio de que la selva amazónica era un ser vivo, inmenso y misterioso. Un lugar que podía cautivar el alma, pero también devorarla si no se respetaba su inmenso poder.